Hola amigos de nuestra comunidad, les habla Alejandro Páez. Hoy continuando con el seminario de métodos de inversión, vamos a ver el capítulo número 5 correspondiente a cómo invertir en el mercado accionario de Colombia a través de la Bolsa de Valores. ¿Qué es la BBC? La Bolsa de Valores de Colombia es una entidad privada creada en 2001 que administra el mercado de acciones, renta fija y derivados en el país. En este video trataremos la compra y venta de acciones de las diferentes empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. La bolsa nace tras la fusión de la Bolsa de Occidente de Cali, la Bolsa de Bogotá y la Bolsa de Medellín. Entonces en este video vamos a explicarles cuál es el proceso que debe seguirse para poder ejecutar órdenes de compra y venta. Vamos a estudiar muy por encima temas de análisis técnico y temas de análisis fundamental. ¿Cómo se hace la inversión en la BBC? Primero que todo, es necesario inscribirse con un corredor o un comisionista de bolsa. Para hacerlo, uno debe acercarse a la oficina del comisionista, diligenciar un formulario y demostrar que cuenta con los recursos para poder invertir. Cuando uno lo hace, ellos le otorgan la clave de acceso a la plataforma virtual y también los teléfonos de contacto con los asesores que le otorgan a uno los comisionistas. Nosotros recomendamos el corredor Valores Bancolombia. ¿Por qué lo recomendamos? Primero, pues porque es actualmente el corredor más importante que tiene el país y porque tiene el respaldo del Grupo Bancolombia. Como todos sabemos, el Banco Bancolombia es el más importante de Colombia, del país, valga la redundancia. Y pues es muy complicado que la empresa comisionista de ese grupo pues colapse, como por ejemplo pasó con Interbolsa hace unos años. Entonces por eso, sobre todo por el respaldo, por la plataforma tecnológica que tienen y por todos los agentes que tienen para nuestra consulta. Para poder invertir con ellos se debe contar con un capital mínimo de inversión, que en este caso son 10 millones de pesos colombianos, ¿sí? Más o menos $3.000 al día de hoy. Y ya con eso es posible comprar o vender acciones. Existen otros comisionistas como Correval que tal vez soliciten un poco menos, creo que Correval son 5 millones, ¿sí? Eso sí depende del gusto de cada inversor. Correval también es un comisionista muy serio, tiene una buena plataforma tecnológica, pero pues nosotros utilizamos Valores Bancolombia. Entonces, como cualquier otro método de inversión de renta variable, se recomienda hacer inversiones ficticias y verificar la efectividad primero. Ya cuando el inversionista tenga un cierto nivel de experiencia, ya puede empezar a invertir en mercado real. Para poder hacer este tipo de pruebas, podemos ver los valores todos los días de las acciones en la página de la Bolsa de Valores, que es bbc.com.co. Aquí abajo del video les voy a dejar todos los links relativos a esta presentación para que puedan consultarlos. También hay una plataforma que en este momento está en reparación, que es suma.com.co, que también nos permite hacer compras pues ficticias, probar con una cuenta demo y verificar qué tan buenos somos invirtiendo. Es muy bueno estas dos plataformas porque nos vuelven unos inversores pues más expertos. No es recomendable que un inversor principiante entre directamente a la plataforma real a comprar acciones, pues eso lo más probable es que lleve a la pérdida de dinero. Como siempre, en estas inversiones es muy importante hacer pruebas. Entonces, como sabemos, la Bolsa de Valores de Colombia y en general las bolsas del mundo han estado pues en caída. Aquí tenemos el gráfico del Colcap, ¿sí? Que representa cómo se ha comportado la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos 3 años. Entonces, como podemos ver acá en este punto, pues tuvo su pico máximo y ha estado en tendencia a la baja. Entonces, pues, como esta tendencia a la baja, hay que tener mucho cuidado al momento de invertir. Quiere decir que ahorita hay más vendedores que compradores y pues revertir una tendencia no es sencillo. De hecho, ya lleva casi 2 años en tendencia a la baja y aún no se ha revertido. Entonces, lo que los inversores esperan normalmente es que la tendencia cambie para irse al lado de la tendencia, ¿sí? Entonces, con la tendencia, normalmente un inversor lo que hace es irse con la tendencia, no contra ella, ¿sí? Entonces, como podemos ver, pues aquí está el Colcap está a la baja. Eso quiere decir que la mayoría de empresas pues están a la baja. Pero para que les quede más claro el tema del Colcap, ¿qué es el Colcap?
El Colcap es un índice bursátil que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, donde el valor de la capitalización bursátil ajustada de cada compañía determina su nivel de ponderación. Cuando dicen las acciones más líquidas, se refieren a que cuáles son las más fáciles de vender o devolver dinero en efectivo en un determinado caso. Entonces, digamos, la acción de Ecopetrol es una acción pues que está caída, pero que es muy líquida porque se puede vender fácil. Igual las acciones de Bancolombia o las acciones de Celsia, eso se refiere con liquidez. Entonces, empezó a utilizarse desde el 15 de enero del 2008 y su valor inicial fueron 1000 puntos. El rebalanceo del Colcap se hace trimestralmente, último día hábil de los meses enero, mayo, julio, octubre, y la recomposición se hace una vez al año, el último día hábil de octubre. Entonces, básicamente, la gente de la bolsa de valores lo que hace es calcular el valor de una empresa dependiendo del valor de su acción, ¿sí? Hacen como una suma total de todas las acciones de la bolsa de valores, cuánto valen todas las acciones que están presentes en la bolsa de valores, y hacen un porcentaje de esa empresa. Entonces la empresa que tenga mayor porcentaje va a ser la mayor ponderada en el Colcap, ¿sí? Va a quedar de número uno. De hecho, creo que en este caso, en este momento la que tiene mayor ponderación es la de Valores Bancolombia, pues desplazó a Ecopetrol después de muchos años, porque Ecopetrol, por ser petrolera, pues ha tenido una baja muy fuerte en sus acciones, ¿sí? Y cuando dicen la recomposición, se refieren a que una vez al año validan si las acciones que pertenecen al Colcap deben seguirlo haciendo o si ingresan unas nuevas y salen otras, ¿sí? Empresas que componen el Colcap. Este cuadro pues está desactualizado, es más o menos de hace un año. Como podemos ver ahí estaba Ecopetrol de número 1, ¿sí? Con un 17% de ponderación. Estaba Grupo Sura con un 11% y estaba en Colombia con un 10%. Pues ahí básicamente están todas las acciones más líquidas de la bolsa de valores y las que más dinero pues mueven. Bueno amigos, entonces cuando ya el inversor se ha inscrito ante el comisionista de bolsa, le otorgan unas credenciales de acceso. Entonces básicamente uno lo que hace es ingresar el documento de identidad y la credencial que le otorgaron en el comisionista. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo de prueba. Entramos a valoresbancolombia.com, esperamos a que cargue, ¿sí? Esta es una plataforma que actualizaron a principios de 2016. Les quedó bien chévere para trabajar. Entonces acá cuando ya nos carga, entramos aquí a transacciones. Ellos le muestran a uno dos opciones, una que es la sucursal virtual Valores Bancolombia, que es donde uno puede ver como la visión general del portafolio que uno tiene con ellos, de cómo van los movimientos, de si ha bajado o si ha subido, es como una visión más general. Y tenemos la de Bancolombia e-Trading en línea, que ya es donde los inversores entran directamente a ejecutar órdenes de compra o venta. Entonces aquí le vamos a dar clic para que vean que es lo que carga. Y aquí es donde les digo que uno ingresa el número de documento y la clave que le otorgan cuando se inscribe con ellos. Ya al ingresar va a salir las siguientes pantallas que les voy a mostrar a continuación. Entonces ustedes cuando ya han invertido con ellos, cuando ya tienen el dinero allá disponible para invertir, les aparece saldo disponible, pues que si son 10 millones pues ahí les va a aparecer, o lo que puedan invertir desde 10 millones, y pueden comenzar a adquirir acciones. Entonces, por ejemplo, acá si nosotros quisiéramos comprar la de Bancolombia a este precio que actualmente está para compra, para venta está 20.680, o sea la persona que quiere vender a más bajo precio actualmente la está ofreciendo 20.680, y el que quiere comprar está ofreciendo máximo 20.000. Entonces hay como un rifirrafe, ¿sí? Como una rifirrafe ahí. Si esta persona de venta accede a vender a este valor de 20.000, pues lo hace, pero entonces la acción ya se cotizaría a 20.000. O si la persona que quiere comprar la acción está dispuesta a pagar 20.680, lo puede pagar, ¿sí? Hay como una subasta. De hecho, por eso es que las acciones bajan o suben, porque hay muchos compradores y pocos vendedores cuando sube, y muchos vendedores y pocos compradores cuando baja. Entonces acá básicamente uno puede ver los detalles. Aquí uno simplemente daría comprar, le aparecen la ventana de ejecución, cuántas acciones quiere comprar, y manda la orden. Entonces la orden lo que hace es llegar allá a la bolsa de valores la bolsa de valores a través de Valores Bancolombia,
y se ejecuta la acción en un tiempo pues determinadamente rápido. Eso no es tan demorado. Eso sí, dependiendo del precio que usted quiera ofrecer por la acción. Porque digamos, si uno quiere comprar una acción Bancolombia, digamos a 19.000 pesos, usted lo puede hacer. Usted puede abrir la orden diciendo, mire, quiero 500 acciones a 19.000 pesos. Y si hay un vendedor que tenga las acciones y esté dispuesto a venderlas a ese precio, entonces se va a ejecutar su orden. Eso quiere decir que usted, entre cuanto más tenga el valor cercano a este precio, pues es más probable que su orden se ejecute rápidamente. Igual con cualquier acción. Entonces aquí, cuando uno ya ejecuta una orden, aquí aparecen todas las órdenes, ¿sí?, que uno tiene pues listas para ejecutar. Si usted está dispuesto a dar 20.000 por la preferencia en Bancolombia, ahí aparece su orden, y cuando se cumplan los requisitos, pues se ejecuta. No siempre se cumplen, porque seguramente es probable que no baje hasta 20.000, que es lo que usted está ofreciendo por la acción. Pero si se llegan a cumplir, pues ahí le aparecen tanto ejecutada como en proceso o como cancelada. Entonces aquí abajo yo tengo el link de Valores Bancolombia y de la plataforma para ejecutar venta o compra de acciones. Acá también en esta ventanita, allá la plataforma de Valores Bancolombia a uno le ofrece 4 pantallas diferentes, ¿sí?, que son fáciles de manejar. Eso, a medida que usted vaya cogiendo experiencia, pues va aprendiendo. Esta es la segunda pantalla. Entonces aquí en cuenta multiproducto, aquí le aparecen básicamente las cuentas que tienen allá registradas ante Valores Bancolombia. Al seleccionarla le sale el portafolio que usted tiene, el número de acciones que tiene actualmente adquiridas, dependiendo de todas las que haya podido comprar. Y lo mismo en mi cuenta. En mi cuenta ya es como una manera más sencilla de saber cuánto dinero líquido tiene en caso de que quisiera vender las acciones. ¿Sí? Es como una referencia más general. Y pues una buena guía para el inversionista. Esta es la tercera de las pantallas que nos muestra la plataforma de negociación de valores Bancolombia, ¿sí? Entonces, análisis técnico. Aquí tenemos la acción de Bancolombia a un periodo de 10 años, de los últimos 10 años hasta hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay fluctuaciones de mercado, ¿no? Los mercados siempre se mueven a la baja y a la baja y hacia arriba, a la baja y a la alta, a la baja y a la alta. Y pues son temporadas de mercado. Se sabe que con el tiempo el mercado siempre va a revertir su tendencia. Eso sí, dependiendo pues de los valores fundamentales y cómo se esté comportando la economía mundial, porque la economía mundial pues le pega mucho a la bolsa de valores de Colombia. No sé si ustedes han leído el libro que les recomiendo en el portal de Millonarios en Línea, de Benjamin Graham, que se llama Inversor Inteligente. Él ahí da un tip muy importante, y es que dice que uno no debe desesperarse, siempre tiene que estar atento mirando el comportamiento de la acción, ¿sí?, y tratar de comprar cuando la acción esté en su punto más bajo de los últimos 3 años, siempre y cuando vaya a favor de la tendencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, a día de hoy, que la acción de Ecopetrol está más o menos a 1.000 pesos, ¿sí?, es muy barata respecto a los últimos años. De hecho, es el punto más bajo de los últimos 8 años desde que salió en bolsa. Pero Benjamin Graham dice que aún no es tiempo, porque es posible que siga bajando porque está con tendencia bajista. Entonces lo que el inversor haría es esperar a que la acción revierta la tendencia. Pues para eso tendría que combinarse varios factores, como que el barril del petróleo suba un poco, que deje de caer tanto, ¿sí?, que la demanda no supere la oferta, y pues en ese momento invertir. De hecho, todas las acciones en este momento, a hoy 15 de enero de 2016, en Colombia están bastante económicas, están muy baratas, están en su punto más bajo de los últimos años. Sin embargo, pues el inversor profesional lo que hace es esperar que el tema se normalice, que la tendencia se revierta, y empezar a invertir. También hay una teoría de inversión de reversión de tendencias, y es que dice que cuando una tendencia se va a revertir, siempre va a tocar un piso o va a tocar un techo varias veces. Entonces, por ejemplo, acá en esta acción de Bancolombia podemos ver que acá hay un piso de 8.000 pesos, ¿sí? Esta no es la preferencia está como 20.000. Aquí la tocó, trató de pasarla pero no pudo, se devolvió, y aquí como que está tratando de tocarla y no lo hizo. Entonces yo pensaría
que cuando tal vez cuando toque nuevamente 8.000 se puede revertir la tendencia. Sin embargo, pues hay que esperar la confirmación para ya uno entrar a invertir. ¿Mm? Eh, la plataforma de valores Bancolombia también a uno le ofrece la posibilidad de crear alarmas. Entonces, por ejemplo, estas son las alarmas que yo tengo creadas, ¿sí? No necesariamente para invertir, simplemente para saber cuando una acción toca un precio y poder monitorearla en ese momento, ¿sí? Entonces acá podríamos, por ejemplo, colocar cuando la acción de Bancolombia llega a 8.000, por favor envíeme una alarma. Entonces el inversor está pendiente cuando le llega la alarma para mirar si es buen momento de invertir, ¿sí? También Benjamin Graham en su libro dice que el inversor profesional nunca vende la acción está muy baja, pero siempre vende cuando la acción está muy arriba. Entonces hay que guardar siempre la calma porque es posible que digamos uno compre el portafolio y la acción caiga, eso es muy normal, ¿sí? Pero la inversión en acciones siempre tiene que estar vista a largo plazo, unos 2 3 años hasta 5 años, eh, para ver unos buenos retornos, ¿no? Como todos sabemos, si uno invierte correctamente en acciones, pues hay unos muy buenos retornos, pero para eso hay que saber mucho y sobre todo no acelerarse y no comprar acciones a la loca, ¿sí? Toca ser muy prudente con eso. Bueno amigos, entonces espero que la presentación les haya gustado. Aquí lo que buscamos en este canal es incrementar la educación financiera de todos los integrantes de la comunidad. Por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like, con eso nos ayudan mucho a crecer. Cualquier pregunta que tengan por favor pónganla en los comentarios que nosotros estaremos pendientes y pues apenas tengamos el tiempo la responderemos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.